Seas bienvenido una vez más a un discipulado. El pastor Chito Rendón te saluda y presido el Ministerio Iglesia La Reunión. Siempre será un honor y un privilegio el poderme acercar ahí donde tú estás y poderte traer de las, yo diría, promesas, tesoros o la riqueza que Dios tiene siempre guardada para los que le aman. En estos días recibí una palabra que no saben cuándo me cautivó, una palabra profética de esta persona que me dijo que él miraba cómo es que se me presentaba delante de mí como un cofre y al abrirlo habían ciertos códigos, ciertos secretos como pergaminos, dando a entender que Dios me estaba entregando la riqueza, su riqueza más hermosa. ¿Y cuál es su riqueza? Es su palabra. Y eso realmente me conmovió muchísimo porque es parte de lo que a mí me agrada hacer. Y hoy quiero decirte, estamos entrando en esa riqueza o en esa dimensión espiritual del poder de Dios. Y a veces pensamos que el poder de Dios es tener o super fuerzas o mucha riqueza, y no, mucho de su poder está escondido en su palabra y en lo que Él quiere que nosotros comprendamos. Bueno, entonces de esta manera, acompáñeme, vamos a entregar esta reunión al Señor, diciéndole de esta manera: Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por tu verdad, gracias por tu dirección. Señor amado, háblanos siempre. Y te ruego, Padre, que aquel que esté pasando alguna situación de conflicto, de angustia, preocupación, seas tú propicio y lo ayudes, Padre, a salir adelante. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Te doy gracias. Amén, amén y amén. Bien, entonces, comenzamos hace 2 enseñanzas. Hoy toca la tercera parte del por qué entender el poder de Dios. Bueno, esta riqueza, volviendo al tema, ¿verdad?, de la riqueza de su palabra, para poder comprenderlo de dónde sale. La iglesia que Dios ha escogido como la iglesia arrebatada, la encontramos, o que va a participar del rapto, la encontramos en la cronología de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y en Apocalipsis 3, la iglesia de Filadelfia es la que muchos teólogos consideramos que es la que tiene todas las características. Y el mismo Señor, cuando hace mención de esta iglesia, le dice: por cuanto tienes poco poder, pero nunca has dejado de confesar mi nombre, ¿verdad? Entonces, da a entender de que es una iglesia que está tratando de entender el poder de Dios. Y nosotros tenemos que, ahorita, Señor, enséñanos, muéstranos acerca de ese por qué el poder de Dios. Bueno, Jesucristo, con sus discípulos, ellos se asombraban del poder que obraba en Jesucristo. No solo para hacer milagros, no solo para resucitar personas, sino la riqueza que él tenía en su sabiduría, que él reflejaba. Pues en medio de esa caminata de él siempre tenía enemigos o religiosos que no estaban muy de acuerdo en su proceder. Y uno de estos empieza a argumentarle a él algunos aspectos doctrinales. Y la respuesta de Jesús fue, esto lo hemos estado enseñando en los últimos 2 discipulados, y en Marcos 12:24, la respuesta que él les dijo a estos por ese aspecto doctrinal que desconocían, dice: entonces Jesús les dijo: ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados? Que no entendéis las escrituras ni el poder de Dios, ¿verdad? Entonces aquí estaban hablando acerca de la resurrección de los muertos. Entonces en él podíamos reflejar de que sí existe el poder de Dios, obviamente resucitando muertos, pero también existe el poder de Dios al entender las escrituras. Bueno,
Pero ¿por qué la importancia de tener ese poder? Bueno, realmente el poder no solo es tener comprensión de un mensaje o de una palabra escritural, sino poderla dar que se refleje con nuestros actos. Por ejemplo, si el Señor dice que Él refleja un poder cuando mira a un enfermo, nosotros debemos de creer, y enfermo que miremos, no nos debemos de avergonzar de acercarnos y decirle, ¿me permites orar por ti? Y extender nuestras manos como un simbolismo de, pues, orar por la persona. Cuando uno quiere reflejar el poder de Dios, porque fue lo que dijo el Señor, que cuando tengamos el Espíritu Santo, tendremos el poder de Dios para dar testimonio, dice. Pero ¿por qué, de dónde sale ese concepto de las manos? Es más, dice Pablo, cuando impongan las manos, no lo impongan con ligereza. O sea que tengan cuidado a la hora de imponer manos, como que da la impresión que así como uno puede transmitir alguna unción, es muy probable que uno pueda recibir si uno no está bien. Bueno, pero ¿de dónde sale ese verso del poder de Dios? Bueno, vaya conmigo y vamos a verlo en Habacuc capítulo 3, verso 4. Y dice de esta manera: y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes que salían de su mano. Y ahí estaba escondido su poder. Mira qué belleza este verso donde hace mención de que en Dios dice que en sus manos salían como rayos de, llamémosle así, donde estaba escondido su poder. Entonces, podríamos considerar que el imponer manos es una acción donde nosotros estamos pues de alguna manera creyendo que a la hora que ponemos las manos sobre alguien, le estamos trasladando algo que Dios nos dio, que podría ser llamado el poder de Dios, ya sea en sanidad, ya sea en paz, ya sea en echar fuera alguna molestia que tenga esta persona. Sabes que la Escritura dice, si alguno está enfermo, eso lo dice Santiago, vaya con los ancianos y que les impongan manos con aceite, dice. Entonces ahí sale también de que también a la hora de orar por las personas, si es porque creemos que hay un poder dentro de nosotros, pues el poder manifestarlo como aceite. Entonces a veces uno viene, se pone aceite en las manos y ora por las personas. Y de una manera estamos ahí representando que ahí estamos ungiendo a la persona. Y por ejemplo, en estos días yo estuve en una iglesia donde estuve bendiciendo al equipo pastoral del pastor, de la pastora, porque es pastora, y el Señor me permitió poner aceite en cada uno de ellos y con mis manos orar cada uno por ellos, creyendo por el poder de Dios de que estaban entrando a una nueva etapa, ¿verdad? Entonces, debemos de creer que en nosotros puede operar un poder y hay que entenderlo. Pero no solo es viendo milagros de ese tipo, sino que como hemos visto en los discipulados anteriores, el poder de Dios se manifiesta entendiendo la palabra, expresando amor, por ejemplo, y creyendo en el poder de las salvas, de la sanidad, como de la resurrección, así como uno ora para que la gente reciba salvación. Tenemos que creer que ese mismo poder que lo está transportando de ser inconverso a ser un creyente para alcanzar el cielo, también le puede dar vida, creyendo que vamos a resucitar. Y también podemos creer que ese poder le puede dar sanidad en todo sentido, ¿verdad?
Bueno, entonces, en Apocalipsis capítulo 3, verso 8, hace mención ese verso que yo les contaba de la iglesia de Filadelfia, donde dice de esta manera: yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea, confiesas mi nombre, guardas la palabra. Incluso el verso que sigue dice: has guardado la palabra con paciencia. Y eso es algo muy importante, el tener paciencia, porque cuando uno ejerce o transmite el poder de Dios, el propósito es creer que va a suceder algo. Pero muchas veces no es que no suceda inmediatamente, sino que uno tiene la certeza, algo va a pasar. Yo oro por las personas, yo le digo, tal vez no vemos el milagro en ese momento, pero le digo, ten fe y mantente firme, creyendo que algo va a suceder. Dios puede darte esa oportunidad de saber que vas a alcanzar el deseo de tu corazón, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que hace el Padre. Es algo muy hermoso ver gente que tiene esa esperanza de creer que va a recibir algo. Casualmente, ¿verdad? En esta iglesia donde donde fui a orar por el equipo pastoral, recuerdo que se acerca también este matrimonio que, bueno, ya hace 6 meses que fui, me lo enseñaron, me mostraron a su criatura que hace un año, un poco más de un año, que yo llegué a la iglesia, ellos no podían tener hijos y me pidieron que orara por ellos. Entonces ellos, con esa satisfacción, presentarme, aquí está el poder de Dios, donde lo estéril se convirtió como un fruto. Aleluya. Bueno, entonces, siendo así, ¿dónde hemos visto que existe el poder de Dios? ¿En dónde lo vemos en la palabra? Bueno, hemos estado repasando que el poder de Dios se mira en diferentes formas y poderlo entender en en esa plenitud de cada uno de estos. El poder de su nombre, el poder en la sangre de Jesucristo, en el poder de la resurrección que hablamos, el poder del Espíritu Santo, el amor, el poder del amor, el poder de la verdad, el poder del entendimiento, el ponerse de acuerdo. Ahí hay poder cuando se ponen de acuerdo. Y hoy vamos a ver el poder de la ofrenda, que es poderosísimo, de la alabanza, de la oración, de la lengua, de la palabra, la semana entrante, del poder de la imposición de manos, bueno, la mano poderosa de Dios, y el poder de lo insignificante. ¿Cómo así? Espérese. El poder de Elías. Bueno, entonces, siendo así, agarre su cuaderno, agarre su lapicero y aprendamos juntos, porque vamos a entrar entonces a entender los poderes que nos competen en esta oportunidad. Entonces vamos a ver el poder de la ofrenda. ¿Por qué la ofrenda? Bueno, y primero tenemos que entender por qué, qué diferencia hay entre ofrenda, limosna e inclusive diezmo. Bueno, una limosna se entiende que es cuando uno aporta algo por una necesidad. O sea, uno da una limosna porque hay una necesidad de una persona, una necesidad de alguna entidad que necesita resolver algo, ¿verdad? Una ofrenda es una acción voluntaria que yo hago como gesto de lo que Dios me da. Yo tengo para disponer de esa parte y darlo. Puede ser económica, una ofrenda de tiempo, puede ser de disposición, ¿verdad? Y ahí vamos a ver que hay ofrendas hasta de alabanza, ¿verdad? O sea, hay diferentes, que tú puedas decir, Señor, de lo que yo tengo doy, ¿verdad? Pero la más connotada es una ofrenda monetaria.
pero también existe lo que se le llama un diezmo. Sí, pero es que estamos viviendo en una época en que no existe el diezmo. Bueno, entonces si quisiéramos eliminar el concepto del diezmo, debiéramos de eliminar muchos aspectos, como el diezmo, como el concepto del derramamiento de sangre, como el concepto de reunirse, tener reuniones grupales para buscar a Dios, porque son como formas que Dios estableció, que es una forma de adorar. Entonces uno dirá, pero ¿por qué yo tengo que diezmar o ofrendar? Porque con eso le estamos manifestando a Dios que de lo que Él me abunda, yo le doy, yo le otorgo en todo sentido. Jesucristo inclusive, Él nunca rebatió el concepto del término diezmo. Es más, Él hacía mención y le decía a los religiosos de la época, ustedes que obligan a la gente a diezmar y a presentar comino, ustedes no son el reflejo de poder o de honrar ese diezmo. O sea que no es que estuviera mal diezmar, les decía, sino el problema es que el ejemplo de ellos no daba mérito para que fuera una buena tierra. Y ahí viene otro concepto muy interesante, que el por qué uno ofrenda o uno diezma, porque uno busca, porque es como una semilla. Y uno busca una buena tierra para que esa semilla germine, para que esa semilla se levanta. Bueno, pero como el Padre de las luces, nuestro Dios celestial, tenía que dar el mejor ejemplo de lo que es una ofrenda, Él nos lo hizo saber por medio de su Hijo amado, de nuestro amado Señor Jesucristo. Mire cómo dice Hebreos capítulo 9, verso 28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, o sea, ese es el sacrificio expiatorio de Jesucristo, una sola vez, aparecerá por segunda vez sin relación en el pecado. Él viene primeramente a tomar a su iglesia, que eso es, no es que Él venga hasta la tierra, no, Él en las nubes llamará, y la iglesia dice que de una manera sobrenatural se elevará. Pero yo pienso que es como ese un abrir y cerrar de ojos, no lo vemos, o sea, es una cosa de micra de segundo. Pero después viene nuevamente al final de la tribulación o gran tribulación, vendrá Él dice que vendrá en las nubes, pero dando a entender, vendrá con nubes o muchedumbre de gente, con todos aquellos, los santos que le acompañan, ya sea que fueron arrebatados o aquellos que murieron en Cristo y fueron resucitados. Entonces dice aquí, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, por supuesto, porque Él viene a hacer un juicio, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Y obviamente, ¿quiénes le van a esperar? Pues Él viene para darle salvación a los israelitas, ¿verdad? Pero ¿por qué la importancia de la ofrenda? Porque el Señor dice, yo presenté a mi Hijo como una ofrenda. Entonces de ahí nos hace la reflexión a nosotros, que también nosotros podríamos tomar ese ejemplo que hizo Dios para con su Hijo. Bueno, Él mismo le pidió a Abraham, preséntame a tu Hijo, que tanto amas. Y Abraham estuvo dispuesto a presentarlo. Es una figura de lo que hizo Dios. Y de la misma manera el Señor nos dice en Efesios capítulo 5, verso 1, de esta manera. Mire cómo dice. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces aquí está diciendo que nosotros debiéramos de imitar a Cristo. ¿Cómo? Presentándolo, así como Él se presentó en obediencia al Padre para salvación nuestra, así también nosotros por amor
debiéramos estar dispuestos a presentarnos ante Dios diciéndole, toma nuestra vida, toma mi ser completo, permite que mi caminata sea un olor fragante para ti. Yo me presento como olor fragante para ti. Y de esta manera, Señor, así como Cristo pues se presentó como un sacrificio, yo me presento como un sacrificio. Y de esta manera, pues llenamos, yo pienso que el mismo Padre se goza de alabanza hacia aquel que se le presenta como, como un sacrificio en él mismo. ¿Verdad? Qué lindo, ¿verdad? Bueno, pero también entonces, si así como él dice que estás dispuesto a presentarte a ti, también tú puedas presentar ofrendas agradables a Dios. Y una ofrenda es, por ejemplo, una ofrenda monetaria, porque la ofrenda, de alguna manera, habla, una ofrenda puede dar testimonio de lo que, llamémosle así, testimonio de la actitud como se presenta. Por eso es que la Escritura nos dice que cuando Dios se agrada del dador alegre, o sea que el que no presenta una ofrenda porque diga, ay, me quitaron esto, me hace falta, o yo la doy porque pobres, ellos necesitan esto, entonces con esto van a poder hacer tal cosa. No, la ofrenda no se da por necesidad, no se da por ese tipo, se da por una buena intención. Mire, pues esta historia que vivió Jesucristo, esto es algo muy lindo, porque dice que Jesús estaba con sus discípulos y que estaban en el momento cuando estaban dando la ofrenda. Entonces, cuando él estaba en ese momento, como que él dijo a los discípulos, observen. Y dice que pues pasaron los ricos, pero pasó una viuda. Pero leamos ese verso porque es la verdad un verso sumamente hermoso y lindo para comprender. Leámoslo juntos. Dice así. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Es decir, aquí la actitud es, muy bueno que Jesús les pudo haber dicho, bueno, ¿quién creen ustedes que dio más? Y seguramente los discípulos, ¿no viste? Pues hasta así hacían los billetes. Así hacían los billetes cuando los metieron en el cesto. Y el Señor les dijo, no, el que dio más fue la viuda, porque ella dio prácticamente por fe, dando todo lo que tenía, creyendo que iba a recibir aún más. Porque ese es el concepto de una ofrenda. Yo te doy, Padre, porque tú me permites tener para darte. Y también no se trata de que te doy para que me des, sino que se trata que yo te doy de un corazón genuino, creyendo que tú me vas a sostener, que tú me vas a bendecir. No es, por eso cuando yo pido la ofrenda les digo, no es un concepto de cantidad, pero sí es bueno que tú cuando llegues a la casa del Señor, no llegues con las manos vacías, sino que siempre tengas algo que presentar, algo que dar. Por eso es que la ofrenda se vuelve muy poderosa cuando se hace con una muy buena intención o de un corazón genuino. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, miremos otro tipo de poder que hay y es
el poder de la alabanza. Claro que sí. La alabanza, pues podríamos llamarlo como un canto. Incluso en las iglesias se llama, ahorita es el tiempo de la alabanza, los cantos previo al mensaje. Pero también el poder de la alabanza podría atribuirse a un acto que uno haga que merece alabanza, ¿verdad? Y que todo lo que hagamos nosotros sea precedido por una expresión de alabanza en todo sentido. Mire cómo dice Hebreos 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. O sea que la alabanza es para Dios. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Alabanzas que glorifican el nombre de Dios, que adoran el nombre de Dios, que hacen mención lo que Dios ha hecho, hace o está por hacer. Y de esta manera dice, y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea que, dando a entender que la ayuda mutua, como la alabanza, son sacrificios. O sea, cuando uno ayuda, uno está dispuesto a despojarse de algo para ayudar al pobre o al necesitado. La ayuda. Yo doy porque no necesitas. Pero eso dice que ese sacrificio es tan igual como el sacrificio de presentar una alabanza de adoración o de exaltación. Entonces, aquí vale la pena entender también qué es la diferencia entre una alabanza y una adoración, ¿verdad? Porque cuando uno, incluso en las iglesias, se dice, ahorita es el tiempo de la alabanza. Y generalmente atribuyen el tiempo de alabanza a los cantos movidos, donde la gente está parada, aplaudiendo, inclusive danzando o gozándose. Y después cuando entra, ahora es el tiempo de la adoración, dice, que es el tiempo tranquilo, porque uno levanta las manos y cierra los ojos. Pero realmente no es eso la definición de la alabanza o canto rápido, no. Uno alaba por un acto, tú vas a alabar al Padre por un acto que Él hizo. O sea que uno alaba a Dios por lo que Él hizo, por lo que Él está haciendo y por lo que Él va a hacer. Padre, yo te alabo y yo me agozo porque tú me diste la salvación. Oh Señor, me alabo y te gozo porque tú me estás sacando en este momento de la prueba de la enfermedad. Y yo estoy viendo cómo estoy mejorando. Oh Señor, yo te alabo porque yo sé que te he orado porque tengo esta deuda y tú me vas a ayudar a salir de eso. O sea que uno alaba por lo que Él hizo, Él hace o lo que va a hacer. Pero uno adora por lo que Él es. ¿Y qué es Él? ¿Qué es el Padre? Por ejemplo, Dios es amor. Señor, yo te adoro porque tú me amas. Yo te adoro porque tú eres grande por lo que Él es. Tú eres poderoso. Porque tú mereces toda la gloria, toda la honra, toda la adoración. Señor, yo te adoro porque cuando yo no merecía el perdón, tú te acercaste y me abrazaste y me extendiste el perdón por lo que tú eres un Dios misericordioso, por tu misericordia. Entonces de esa manera podemos ver que la alabanza se vuelve algo precioso. Una alabanza que sale de un corazón genuino rompe, mire lo que dice, rompe cerrojos, apertura en medio de las pruebas, adorar o alabar, apertura las ventanas, da salvación. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, mejor adora? Cuando estés en medio de un conflicto, adora al Señor. Mire cómo le pasó en este caso a Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. Y estando en medio de la cárcel, esa es una figura que debemos nosotros de entender. Dice de esta manera.
En Hechos 16, 25 y 26 dice, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Qué hermoso este pasaje, porque ahí nos está diciendo que el que alaba de corazón, tiende a tener una libertad. La pregunta es, bueno, entonces, si yo tengo un problema, ¿tengo que adorar? No, lo que tenemos que crear es un ambiente de alabanza y adoración. Por ejemplo, ¿cómo poder acostumbrarnos a un ambiente de alabanza y adoración? Es, pues, en lugar de estar poniendo música, pues, que no adora a Dios, ponga en su casa música que adora a Dios. Entonces uno está escuchando palabra. Por ejemplo, se va a acostar, pues termine acostándose tal vez con una alabanza o una oración ahí en sus audífonos, en lugar de estar viendo pues reels o historias. No, mejor adore y duérmase adorando. Levántese adorando. Esté en su trabajo adorando. Yo voy en el carro adorando. Y de esta manera podemos nosotros encontrar siempre la paz de Dios en todo lo que hacemos. Fíjese que tal era digamos, la riqueza del poder de la alabanza, que Dios mismo les ordenaba a como enseñanza al pueblo hebreo cuando salió de Egipto. Él les decía que en esa su caravana pusieran hasta adelante a la tribu de Judá. ¿Y qué significa Judá? Alabanza. Cuando tenían que incursionar algo, por ejemplo, cuando ellos llegaron y le dieron 7 vueltas a Jericó, dice que quien iba adelante eran los cantores, con trompeta, adorando a Dios. Yo puedo imaginarme a los soldados de Jericó desde el muro viendo, ahí vienen los guerreros de Israel, y quienes eran cantores. Cualquiera diría eso pareciera absurdo, pero Dios dice, inclusive el Salmo 100 dice, entrad por sus puertas, o sea, la entrada por sus puertas, entrad con alabanza, ¿verdad? Tenemos que entrar siempre con alabanza. Bueno, mira este verso, en Jueces, capítulo 20, verso 18, dice de esta manera. Los hijos de Israel se levantaron, subieron a Betel y consultaron a Dios. Y dijeron, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los hijos de Benjamín? Entonces el Señor dijo, Judá subirá primero. No es que iban a pelear con trompetas, no, ellos iban a pelear, ellos iban con espada, ¿verdad? Pero aquí el mensaje es, Judá es alabanza. O sea que vayan con una actitud de alabanza y algo va a suceder. Vayan con una actitud donde lleven espada, que es la palabra de Dios, y algo va a suceder, algo glorioso, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Poder entender ahora por qué la importancia de adorar y alabar cuando voy a la iglesia. La verdad que a mí me pone un poco triste saber que hay algunos que incluso cuando van a la iglesia hasta miden su reloj. Lleguemos cuando ya se esté terminando la alabanza o la adoración. Solo lleguemos por lo menos llegamos a recibir palabra. ¿Sabe cómo lo miro? Como esto, como un sentido de egoísmo. Porque van a la casa del Padre solo a recoger, pero no estuvieron dispuestos a dar. ¿Qué es lo que uno da? Alabanza y adoración. Por eso es que usted anime a su gente, a sus amigos, que no se pierden la alabanza y la adoración, porque es un tiempo donde vamos a dar, a darle lo que Dios nos ha dado. El día de hoy vamos a ver prácticamente poderes de actos que nosotros debiéramos de
de practicar continuamente, ¿verdad? Y que nosotros podamos tener esa libertad de decir, Señor, siempre te voy a poder dar de lo que tú te agrada. Por ejemplo, el poder de la ofrenda que vimos, el poder de la alabanza, y ahorita pues vamos a ver nada menos que el poder de la oración. Por supuesto que en la oración hay poder. Esto viene desde el antiguo, los antiguos, el Señor les animaba a que pasaran tiempo en comunión y en oración. Aquí Pablo le dice a los de Tesalónica de esta manera. Dice de esta manera. Con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento. O sea, hoy yo oro para que Dios haga su voluntad en tu vida y puedas responder a lo que Él quiere, a lo que Él llama. Pero cumpla, y que de esa manera mi oración sirva para que cumpla todo deseo de bondad, lo que Dios te quiera dar, por la fe y la obra de fe con poder. O sea que Dios pueda conceder los anhelos de aquel que se deleita en Él, pero a aquel que le cree por la fe, creyendo por su milagro. Qué lindo, ¿verdad? Porque eso es lo que hace la oración. Imagínense cómo es que cuando el Señor enseña el Padre Nuestro, se lo estaba enseñando a sus discípulos, que supuestamente era un pueblo que desde pequeños se les enseña a orar. Desde pequeños ellos tienen que ir a la sinagoga y lo que miran que hace el sacerdote, ellos tienen que acompañarlo, es por horas, pasar tiempo en oración. Y dice que Jesucristo regresó de su tiempo de meditación o de orar. Y cuando lo miran, dicen, definitivamente algo está pasando con nosotros. Definitivamente no estamos orando como conviene. Tanto es así que así le preguntan. Y dice de esta manera, mire cómo dice Lucas 11:1. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. O sea que Juan llegó a cambiar también una tradición. Pero ellos decían, pero algo tiene Jesús para que nosotros debamos de imitarlo. Y ahí es donde el Señor Jesús, en Lucas 11, enseña esta oración magna y la describe del Padre Nuestro. Cuando Él les dice, cuando ustedes oren, apártense y en privado cerrando la puerta y dirígense, y habla de que hacerlo audiblemente. Declaren así, y ahí empieza pues a describir el Padre Nuestro que estás en los cielos, y de esta manera encontraron ellos el Padre Nuestro. ¿Cada cuánto hay que orar? Pues el Señor mismo les dice, oremos todo el tiempo, sin cesar. Mire cómo dice Efesios 6:18. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en Tesalonicenses dice orad sin cesar, lo dice claramente. Y aquí pues en 1 Timoteo 2:8 Pablo le dice a Timoteo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. O sea que no solo hay que estar orando en todo tiempo, sino en todo lugar, levantando las manos santas sin ira ni contienda. ¿Y cómo voy a hacer si voy manejando? ¿Y cómo voy a hacer si estoy cocinando? No, o sea, no pretendo caer en una religiosidad, pero que por lo menos en el día puedas levantar tus manos en adoración un rato y decirle, Señor, te adoro y te exalto, ¿verdad? Y que puedas, cuando vas al baño, cuando vas a la tienda, cuando vas en el coche a algún lugar, que tú puedas tener una actitud de oración. Eso es lo que enseña este mensaje. Tener una actitud
de oración. Bueno, estamos por terminar y vamos a ver el último poder. Y este es el poder de la lengua, o lo que expresa nuestra boca, el poder de la palabra. Realmente ese es hay un poder en lo que nosotros, porque es lo que nosotros pensamos, creemos y declaramos. ¿Y qué es lo que tú declaras? De la abundancia del corazón habla la boca. Y de lo que tú crees y con convicción, tú puedes impartir vida o puedes impartir muerte. Mire cómo dice Proverbios 18:21. Dice así: muerte y vida están en poder de la lengua, y los que aman comerán su fruto. El poder de la lengua es tremendo, porque con ella tú puedes impartir bendición o maldición, ¿verdad? Por eso Santiago en el capítulo 3 explica con detalle el poder que tiene la lengua. Pero hoy vamos a ver unos versos que dice de esta manera. Mire cómo dice Santiago 3:2. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Increíble, ¿verdad? Prácticamente aquí Santiago está diciendo que la lengua es un pequeño músculo, pero que puede gobernar todo un cuerpo. ¿Y sabe cómo lo compara? Como el timonel de un barco. Que el timonel de un barco es esa rueda que la giran el capitán para darle dirección a un gran barco. Igual es la lengua. Pequeña, pero poderosa. Tan pequeña que de ella puede salir bendición, pero también dice que también sale maldición, que es como una fuente que puede salir de agua dulce, pero también puede salir agua amarga. Por eso hay que saberla controlar, porque el Señor le agrada y dice: a ti te he dado un poder en ti, pero que tienes que aprender a controlarlo. Controla lo que declaras, lo que decretas. No puede ser que estés en la mañana decretando bendición y en la mañana, durante el transcurso de la mañana, estés maldiciendo a alguien porque te atravesó el carro o porque te hizo alguna avería. No puede ser. Tenemos que aprender a tener control y dominio propio en todo sentido. Bueno, casi por finalizar, y este es un verso que quiero que leamos con relación a la lengua, dice de esta manera. En Santiago, siempre capítulo 3, que vimos hace un rato, que les dije que estaba ahí comprendido muchos aspectos de la lengua, pero dice en el verso 5 y 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Qué declaración más dura, porque aquel que no logra gobernar la lengua dice que puede ser casi como una lengua viperina, como de una serpiente, que puede hacer daño, que puede destruir, que puede, como un fuego, consumir y puede contaminar. Que nosotros podamos decirle: Señor, ayúdanos a tener control de nuestra lengua. Pues hoy yo quiero orar para que estos poderes que hoy vimos los empecemos a practicar. Y que nosotros digamos: Señor, yo me doy cuenta que necesito tener más sensibilidad con el poder, por ejemplo, de la ofrenda, el poder de la alabanza, Señor. Padre mío, que nunca me olvide de lo que tú me enseñas cuando te adoro, el poder de la oración y el poder de lo que declaran mis palabras, el poder de la ley.
Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me ha estado escuchando, que el Señor pueda enriquecer su vida, llenarse con los versos que estuvimos hoy recitando, practicando y aprendiendo. Te pido que lo bendigas. Y si alguno está pasando alguna tribulación, angustia, ayúdalo, Padre. Si es enfermedad, sánalo. Si es de su economía, Señor, abre ventanas. O con sus relaciones, Señor, dale puentes, brechas, que pueda resolver esos problemas. Padre mío, yo bendigo a todo aquel que me está escuchando. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, Dios me los bendiga. El Señor sea con ustedes y adelante. Bendiciones.